Bueno, pues hambrientos del español, estamos aquí con una personalidad del idioma y sobre todo del náhuatl. Estamos con David. David ha tenido la oportunidad de estar en México por años, ir y venir, y quiero que nos cuente un poquito su historia, pero su historia es muy interesante porque tiene que ver no solo con español, sino con náhuatl. Okay. Entonces, ¿cómo llegó un norteamericano, un estadounidense, a enamorarse de español y de náhuatl? Tal vez empieza el cuento con mis abuelos que vinieron a Carúpano, en Venezuela, como por el año 1920-22. Y cuando nació mi papá, mi abuela materna ayudó a mi abuela paterna a dar a luz al niñito. Entonces, mamá y papá crecieron en Venezuela, pero después de jóvenes fueron a Estados Unidos. Papá estuvo en la guerra. Lo entrenaron de espía para ir a Italia, pero no pudo llegar, entonces lo mandaron a Sam. Pero papá cuando tenía 11 años estaba en el barco yendo a Estados Unidos eh, y memorizando frases como How are you, grandmother, ¿no? Para poder comunicarse con sus abuelos en Estados Unidos. Claro. Dentro de un año ya no hablaba español, a menos que estuviera dormido. Entonces en sus sueños seguía platicando en español. Y por lo tanto ellos dijeron, bueno, a nuestros hijos los dos idiomas van a aprender. Entonces nos hablaban en casa en inglés, pero todo alrededor, estábamos en Venezuela, en Caripe del Guácharo, en el oriente de Venezuela, y ahí fue que aprendí el español y también el inglés y me enamoré de ver las relaciones y oír cómo se traduce de uno al otro y todo eso me fascinaba. Papá me daba clases de griego también, mi abuela paterna me dio clases de latín. Eh, Estábamos en una escuelita pequeñita, entonces sí los padres daban muchas clases. Y así crecí amando las lenguas. Pasé 4 años en una universidad en Carolina Sur y me enamoré de una muchacha que había nacido en Morelia y se había criado en el Perú y su papá era el fundador del Instituto Lingüístico de Verano. Y cuando nos casamos, él dijo, bueno, ¿por qué no vayan a México a terminar el trabajo que empezamos en Tetelcingo? Y yo dije, pues, ¿por qué no? Vamos. Y nos fuimos y me enamoré del náhuatl, el Mosiewali de Tetelcingo. Y después pues fui a la universidad para sacar un doctorado y todo eso. Y luego regresé a México y dije, pues, ¿dónde voy a estar? Porque en Tetelcingo ya poco se hablaba. Y me dijeron, pues váyase a la Sierra de Zongolica. Y ahí fui y de ahí para acá, pues ya son desde el 85, ya estoy metido en el náhuatl de la Sierra de Zongolica, el náhuatl de Orizaba, pero me encanta, me fascina, me gusta. Sí, 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 podemos verlo en tus pláticas y en la manera que te expresas. Y me gustaría preguntarte, y para la audiencia que hablan, que están aprendiendo español, decirles, ¿por qué les recomendarías que también aprendieran, o aunque sea metieran un poquito los pies en el náhuatl? ¿Qué hay del náhuatl que te ha dejado a ti encantado? Así, en unas pocas frases, ¿qué dirías? El náhuatl es, es bello en sí, lo que me fascina es su forma de expresarse y de construir sus palabras y frases y todo eso es bello, esa lengua. También es importante, entonces te da oportunidades para entender el español mexicano sobre todo, pero de muchas partes del mundo. Claro. Pero siempre, si tú aprendes una lengua con el propósito de ganar más dinero o de algo así, puedes aprender y puedes conseguir tu meta, pero es mejor si lo puedes hacer por amor. Y yo quisiera decirles, bueno, aprendan el español, es muy útil, te puedes comunicar con todo mundo, medio mundo, el otro mundo, medio mundo de las Américas que no habla inglés, pero aprende el chinanteco, aprende el mayo, hay tantas lenguas indígenas de México y de Estados Unidos y de Ecuador y de Brasil, o sea, métete con gente que tiene un trasfondo completamente diferente de tu trasfondo para ensancharte el alma, Claro. para abrirte el corazón y
conocerlos a ellos profundamente. Y eso para mí es lo que más me motiva, y si les motivara a ustedes, yo creo que saldrán enriquecidos. Claro. Wow, qué palabras. De verdad que en esta conferencia nos ha cambiado muchísimo como mexicanos la perspectiva del propio náhuatl, de los otros idiomas. Pues nada más agradecerte, David. Sabemos que por ahí también tienes tu canal de YouTube. Síganlo. Sé que no es tu finalidad, pero bueno, por ahí compartes todo el tema de idiomas y todo. Por ahí sigan a su hija. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a David y nos vemos, hambrientos del español. Hasta luego, les vaya bien. Hola, hambrientos del español. Tenemos una entrevista muy especial. Si ustedes no saben, el náhuatl es un idioma que también se habla aquí en nuestro país, en México. Y yo sé que a ustedes les interesa muchísimo también la cultura aquí en nuestro país. Así que voy aquí a saludar a mis amigas y que ellas nos cuenten un poquito qué es el náhuatl y cómo lo usan en su día a día. Entonces les voy a decir, ¿panolti? ¿Sí? Panolti. Hola. Tiotlak. Bueno, pues quiero preguntarles justo eso, ¿qué es el náhuatl y cómo lo usan? Les voy a pasar aquí. Ok. Bueno, como lo habías mencionado, el náhuatl es un idioma que lo hablamos aquí en nuestro país, en México, es una lengua indígena y pues creo que, si no mal recuerdo, es la lengua indígena más hablada o por más hablantes, la que mayor personas llegan a hablar y bueno, de las más conocidas, porque en realidad hay muchísimas más y el náhuatl pues es una de ellas y es la más conocida. Y pues bueno, ¿cómo lo usamos día a día? En mi caso, con las personas que yo suelo visitar en las diferentes comunidades de la Sierra de Zongolica y pues bueno, también en la música. En mi caso, me gusta mucho cantar. No sé cantar muy bien, pero me gusta cantar y me gusta también tocar instrumentos y entonces a través del acompañamiento de esos instrumentos, pues yo también puedo cantar en mi lengua, una lengua indígena que es el náhuatl. Entonces yo lo uso para comunicarme con las personas y también para pues cantar alguna que otra alabanza, alguna canción, entonces así lo uso en mi día a día. Qué bien. Bueno, pues en mi caso lo uso también como en los hospitales, en la clínica particularmente, estoy trabajando ahí, colaborando y bueno, pues nos sirve también como para cuando llegan los pacientes y no saben hablar bien el español, entonces yo me comunico con ellos en náhuatl, ellos nos dicen qué es lo que les pasa y así pasamos la información a los doctores y así pues viceversa, ¿verdad? Entonces en mi caso pues trabajo así y pues la verdad es un placer hablar este idioma porque son varias, así son variantes. En la Sierra de Zongolican hay muchos, así es que pues eso, en mi caso hago eso. Sí, muy bien. Nosotras, bueno, en mi caso pues apoyo de la traducción, por ejemplo, español a náhuatl. Y también pues mi familia habla náhuatl. Mis primos, mis sobrinos, mis hermanos, todos ellos hablan náhuatl, entonces puedo comunicar con ellos. Y si alguien que quiere saber, pues algo de traductor. Bueno, la traduzco a eso hago. Y por las compañeras me han animado también. Y también he aprendido pues variantes en náhuatl, así. Algunos ya saben que me hacen reír, pero porque me hacen chistosos, ¿verdad? Pero como les digo, el español les sigo aprendiendo. Gracias. En mi caso, nosotros salimos a compartir de la Biblia y traducimos la palabra de Dios al náhuatl para que pueda continuarse escribiendo y también para que se pueda entender lo que se dice, porque muchas personas dicen, no, es que solo lo escribió un hombre y esto no es verdad, pero en cada lengua, en nuestra lengua que es náhuatl, tiene su propia bendición para poder entenderla y especialmente para consolar a aquellos que siempre están sufriendo y tristes y pasando por momentos difíciles. Entonces nosotros lo que hacemos es música, cantos y también les
traducimos cuentos y de muchas maneras la usamos. De día en día, pues mi esposo, él aprendió a hablar náhuatl y mis hijos les estamos enseñando para que esta lengua no muera, sino que viva. Y como decía Karen, en México se habla mucho náhuatl. En las palabras más comunes como chocolate, aguacate, elote, jitomate, todas esas son náhuatl. Xitomatl, elotl, cafentzin, chocolatl, abacatl. Entonces, esto es lo que... Cacahuate, todo esto es náhuatl. Entonces, gracias por compartir y darnos este tiempo, chicos. Claro que sí. Pues sí, muchas gracias por hablar de este idioma. Nosotros queríamos compartir, pero qué mejor que tener aquí a las expertas, a las hablantes nativas. Muchas gracias, gracias por inspirarnos. Y les animamos a aprender este idioma tan hermoso. Claro, ya estoy inspirada. Lo voy a decir frente a la cámara para que quede en memoria. Yo voy a aprender náhuatl, entonces, muy bien. Adiós.